Panorama actual de Haití. Hoy en día, Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, además de que se ha experimentado inestabilidad política durante la mayor parte de su historia. En el año 2004, una rebelión armada condujo la renuncia forzada y el exilio del presidente Jean-Bertrand Aristide, dando como resultado un gobierno interino auspiciado por Naciones Unidas. Por último, un terremoto en enero del 2010 afectó la isla de manera importante. Se estima que más de 300.000 personas murieron y 1,5 millones quedaron sin hogar. El terremoto fue evaluado como el peor en la región en los últimos 200 años. Promedio del Índice de Desarrollo Humano de Haití. Haití se encuentra en el lugar 161 de 186 países que conforman la lista de Índice de Desarrollo Humano, realizado por el PNUD, siendo el país con más bajo promedio de todo el continente americano. Analizando el gráfico, se puede apreciar que el promedio de índice de desarrollo en Haití es inferior al del resto del mundo, e inclusive de América Latina y el Caribe, desde la década de 1980 hasta la actualidad. Además, se puede observar que a partir del 2005, el índice de desarrollo humano haitiano empezó a estar a la par o inclusive abajo de lo que el PNUD considera como desarrollo humano bajo. Entre los factores sociales encontramos que la mortalidad infantil equivale a 52.44 muertes por cada 100 nacimientos. Por otro lado, la esperanza de vida es del 62.51% en el 2012. El alfabetismo en personas mayores a 15 años que sepan leer y escribir equivale al 52.9%. El gobierno haitiano gasta menos del 2% del PIB para el sector educativo y solo la mitad se gasta en educación primaria. Estas son cifras del Banco Mundial en el 2013. Las personas con VIH equivalen a 120.000 personas en el 2009. El gasto en el sector salud equivale a 6.9% del PIB per cápita en 2010. Por otro lado, existen un alto riesgo de enfermedades entre las que encontramos las transmitidas por aguas o alimentos, las cuales ocasionan problemas como diarrea bacteriana, hepatitis tipo A y B y tifoidea. También las transmitidas por mosquitos que provocan el dengue y la malaria. Por otro lado, también es necesario tomar en cuenta las variables que se muestran en las tablas. Como se puede apreciar, Haití es el país con la menor esperanza de vida y el país con mayor número de personas infectadas de VIH. Esto se puede relacionar con el deficiente servicio de salud, pero también es necesario tomar en cuenta la calidad de vida que tienen los haitianos y el factor de la prostitución que ha estado presente por falta de oportunidades. Por último, tenemos el gasto del PIB en salud, donde se puede apreciar que Haití gasta más que la República Dominicana y Cuba. No obstante, tenemos que tomar en cuenta que el PIB de las últimas dos islas es mucho mayor que el de Haití, además de que muchos de estos recursos son mal utilizados dentro del deficiente sistema de salud. En 2010, estos esfuerzos para erradicar la pobreza en el país tuvieron que incrementarse, ya que el 12 de enero de 2010, a las 16:53 horas, un terremoto sacudió la isla, con una serie de réplicas. En los datos definitivos, encontramos que fallecieron 316.000 personas, 350.000 quedaron heridas y más de 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar, por lo que es una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. El terremoto mostró la vulnerabilidad de los haitianos y la necesidad de construcciones más seguras. En 2012 se lograron avances significativos con el apoyo de las Naciones Unidas y los numerosos asociados que trabajaban en la vivienda y el desarrollo humano. Las cifras finales después del terremoto son impactantes, ya que encontramos 188.383 casas destruidas, 4.3 millones de familias afectadas por el terremoto, 692.440 personas se vieron afectadas directamente por la malnutrición, en los cuales habían 494.600 niños y 197.840 mujeres embarazadas. Un problema grande. Por otro lado, encontramos que hubo 1.5 mil millones de niños afectados y 1.676 fueron separados de sus familias. La misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití se estableció el 1 de junio del 2004 por el Consejo de Seguridad. Esta misión de las Naciones Unidas fue la sucesora de la Fuerza Multinacional Provisional, autorizada por el Consejo de Seguridad en febrero del 2004.
El devastador terremoto supuso un duro golpe para la economía y las infraestructuras del país, ya de por sí inestables. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió aumentar la dotación general de la MINUSTAH con el fin de apoyar la labor inmediata para la recuperación, reconstrucción y estabilidad del país. La misión ha seguido movilizando todos los recursos logísticos para ayudar en la labor de atender a las víctimas y contener y abordar el brote de cólera de octubre del 2010. Se ha dado soluciones para la vivienda a un total de 158.833 familias afectadas por el terremoto. Se crearon 20 planes de rehabilitación y planificación de comunidades en desgracia. Wilber y Pauline, después de meses en un campamento, se trasladaron a un departamento gracias a los planos y a los programas de subsidio de alquiler en efectivo de incentivos. Desde que nos mudamos nuestras vidas han mejorado tanto. Nos sentimos seguros en esta zona, la misma en la que vivíamos antes del terremoto, y tenemos acceso a agua, electricidad y saneamiento. En el sector salud encontramos que la tasa de desnutrición aguda en niños menores de 5 años pasó de 9% en 2006 a 5,1% en 2012. La tasa de casos de cólera letal pasó del 2,4% en noviembre del 2010 a 1,2% a finales del 2012. Las infecciones por el VIH se han reducido en un 50% entre el 2008 y 2012. Más del 70% de los pacientes con tuberculosis se curaron en 2012. Más de 62,000 niños menores de 5 años recibieron vacunación. Sin embargo, entre los retos para el año 2013 encontramos que se requiere lograr el establecimiento de haitianos que siguen viviendo en campamentos y continuar con el fortalecimiento de las instituciones haitianas principales que apoyen a la vivienda, el desarrollo humano y la reconstrucción. Intensificar las actividades de rehabilitación de barrios, acelerar la formación en prácticas de construcción seguras y asegurar su sustentabilidad.